Hello children, it's your English teacher Carlos. Today we're going to start to see adverbs of frequency. The adverbs of frequency son los adverbios de frecuencia. The adverb of frequency is used when you do something always, when you do something sometimes, or when you do something never. Actions that you every day do, right? Son las acciones, son los adverbios de frecuencia, que se utilizan para decir si tú siempre haces algo, si tú lo haces a veces o si tú nunca lo haces, ¿ok? Entonces vamos a prestar atención al video y yo les estaré mostrando y explicando a qué hace referencia, ¿ok? So pay attention the differences in between the adverbs of frequency. So let's start. In the morning. I'm always very busy in the morning. I'm always very busy in the morning. Yo siempre estoy muy ocupado en la mañana. Siempre. Ojo, always es siempre. I usually get up at 6:10 in the morning. I always make the bed in the morning. I always make the bed in the morning. This is very important for you children and this is a very good action. Esta es una acción que nosotros debemos hacer cada vez que nos levantamos de la cama. ¿Qué dice? Yo siempre hago la cama o arreglo la cama en la mañana. Yes? After you wake up, after you get up, después de tu levantarte, debes de hacer esta acción que es I always, siempre, always. Is make the bed in the morning. I sometimes go for a run in the morning. Cuando utilizas la palabra sometimes es que no lo haces no lo haces todos los días, no lo haces siempre, sino que lo haces a veces. La palabra sometimes traduce a veces. Y en este ejemplo dice, I sometimes go for a run in the morning. A veces salgo a correr por la mañana. A veces, no todas las veces. Porque si fuera todas las veces diríamos always. I always take a shower in the morning. Obviously, these actions must be respectful. I always take a shower in the morning. Yo siempre me baño en la mañana. Esto es una acción que obviamente siempre tenemos que hacer, right? Okay, continue. I always brush my teeth in the morning. Another action very important for your daily routine. I always brush my teeth in the morning. Siempre me cepillo los dientes en la mañana. Siempre. Obvious. Yes, it's part of your hygienic. I always make coffee in the morning. Well, I always make coffee in the morning. According to the example, I always make coffee in the morning significaría yo siempre hago café en la mañana. Depend. Si a ti te gusta el coffee y te encanta beberlo todos los días, pues dices I always make coffee in the morning. I always make breakfast in the morning. I always make breakfast in the morning. Yo siempre hago el desayuno en la mañana. Siempre hago el desayuno en la mañana. Delicious. I always read the newspaper in the morning. I always read the newspaper in the morning. Siempre leo el periódico por la mañana. That's right. This is a very particular action. Depend. If you like to read, you can do it. I always check my email in the morning.
I always check my email in the morning. Siempre reviso mi correo electrónico en la mañana. Okay, if you have email, obviously this is a very good option. Always. I always leave for work at around 8:30. I always leave for work at around 8:30 in the morning. I always, ojo, siempre salgo de trabajar por ahí a las 8:30 de la mañana. Siempre salgo a trabajar, perdón. Siempre salgo a trabajar alrededor de las 8:30, por ahí a las 8:30 de la mañana. Yes, always, es decir que siempre lo hace, siempre. For example, your teacher. In the morning. Now it's your turn. Okay, children, here we can practice the different adverb frequency, okay? Solamente nos faltó ver never. Acuérdense que never es nunca, yes? Never es nunca. Entonces, cuando queramos decir que nunca hago esto, entonces podemos utilizar la palabra never. For example, here. Aquí, en vez de poner always, podemos poner never. Yo puedo decir, I never check my email in the morning. I never check my email in the morning. Y estaría diciendo que yo nunca reviso mi email en la mañana. Aquí, si quiero decir, yo siempre hago el desayuno en la mañana. A veces no lo hago yo, lo hace mi mamá. Entonces, puedo utilizar la palabra sometimes. En vez de decir I always, digo I sometimes make breakfast in the morning. Entonces, si utilizo la palabra sometimes en vez de always, significa que yo a veces hago el desayuno por la mañana. Yes? For example, in my case, I don't like to drink coffee in the morning. No me gusta el café por la mañana, entonces nunca hago café en la mañana. Entonces, en vez de utilizar la palabra always, utilizo la palabra never. Diría, I never make coffee in the morning. I never. En vez de utilizar always, que significa siempre, utilizo la palabra never. Never, que significa nunca. I never make coffee in the morning. Es decir, que nunca hago café en la mañana. Okay, children? Fine. That was our class. It's a very quickly class. And it's very interesting to practice the adverb frequency, okay? Los dejo para que practiquen los adverbios de frecuencia. Thank you so much. Goodbye.